Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial y los aliados descubrieron los horrores de la Alemania nazi, el mundo quedó conmocionado por los campos de exterminio y las cámaras de gas. Pero enterrado aún más profundamente, había un secreto mucho más escalofriante. Un programa oficial diseñado para crear una raza superior. Las mujeres fueron atraídas o forzadas a participar. Niños fueron robados, despojados de su identidad y criados para servir a un ideal retorcido. Esto no fue una guerra, fue una conquista biológica. Desde las llamadas granjas de cría, donde mujeres eran forzadas a concebir hijos puros, hasta niños arrebatados a sus familias y reeducados para servir al régimen, este es uno de los capítulos más oscuros de la historia de la humanidad. Número 5. La visión retorcida de un arquitecto. Mientras el resto del mundo se preparaba para las celebraciones navideñas del 12 de diciembre de 1935, Heinrich Himmler desató un plan para purificar la raza aria mediante la maternidad como arma. El Reichsführer de las SS, artífice del Holocausto y guardián de la pureza racial nazi, emitió su decreto fundacional para la Sociedad para el Cuidado y el Bienestar de los Lebensborn. Pero ¿por qué el hombre responsable del asesinato sistemático de millones de personas se dedicó de repente a la atención materna? La verdad estaba profundamente enterrada en la obsesión de Heinrich por el futuro de Alemania y en su propia paranoia. Sin que los ciudadanos alemanes lo supieran, este nuevo proyecto era un horrible experimento social disfrazado de ayuda compasiva. Tras la propaganda nazi de la superioridad racial alemana, se escondía un hecho demográfico inquietante que amenazaba su futuro. Su número disminuía a un ritmo alarmante. Durante las décadas de 1920 y 1930, la tasa de natalidad entre los alemanes puros se desplomó catastróficamente. Mientras tanto, poblaciones que los nazis tachaban brutalmente de inferiores, como los judíos, los eslavos y otros grupos destinados a la extinción, crecieron y prosperaron. En la retorcida visión del mundo de Heinrich, los verdaderos alemanes se enfrentaban a la extinción. Pero el programa Lebensborn sería su arma de salvación para los nazis. Por fuera, era un santuario para madres embarazadas. Pero por dentro, era un criadero de ganado humano durante el Reich milenario. Pero era mucho más que eso. Lo mejor que podía hacer una mujer en la situación de mi madre era ir a casa de Lebensborn a dar a luz. Había que ser alemán puro para saber siquiera de su existencia. Y cuando se creó, solo unos pocos oficiales de las SS lo sabían. Se creó como un refugio para las esposas embarazadas de oficiales de las SS. Pero pronto atrapó a alemanas solteras, genéticamente puras, embarazadas y que necesitaban dar a luz fuera del escrutinio público. Así, en 1936, se fundó Eimochland, el primer hogar de Lebensborn, en Steinoring, un pueblo no muy lejos de Múnich. Con la Eimochland, surgieron cada vez más hogares Lebensborn. Pero cada centro funcionaría bajo la supervisión de las SS, lo que garantizaba la pureza ideológica desde la concepción hasta la edad adulta. Pero el desprevenido pueblo alemán permaneció ciego ante el verdadero horror. La monstruosa visión de Heinrich trascendía la mera manipulación poblacional. Cada centro de Lebensborn funcionaría como un laboratorio de pesadilla para los experimentos raciales nazis, donde las pervertidas teorías del régimen sobre la herencia y la genética se probarían en sujetos humanos indefensos. Los colaboradores médicos documentaban cada detalle agonizante del embarazo, el parto y el desarrollo temprano, creando bases de datos sobre prácticas óptimas de reproducción humana. La estructura de la organización exponía la diabólica naturaleza dual del programa, tanto una asistencia social fraudulenta como una abominación ideológica. Los niños perfectos que nacían en las casas de parto nazis, según la ideología nazi, debían dominar el mundo. Los jefes locales de las SS controlarían las operaciones, mientras que parteras y médicos especialmente adoctrinados, todos ellos sometidos a rigurosas pruebas de lealtad política, proporcionarían atención médica para estos experimentos retorcidos. Los trabajadores sociales examinarían minuciosamente a las posibles madres, asegurándose de que solo pudieran participar aquellas que cumplieran con estrictos criterios raciales. Número 4. Un proceso de selección inusual. Imagina tener 16 años, ser arrancada de tu aula por profesores de confianza, solo para descubrir que habían vendido tu futuro a las fábricas de cría nazis. Niñas, algunas de apenas 14 años, se vieron desnudadas ante la mirada fría de antropólogos de las SS y equipos médicos que les medían el cráneo como si fueran ganado de premio, determinando su valor como incubadoras humanas. El programa Lebensborn no solo buscaba mujeres rubias de ojos azules. Cazaba niñas que se convertirían en armas para el futuro nazi.
El examen racial comenzó con mediciones brutales que destrozaron la dignidad. Antropólogos formados por las SS registraron el ancho del cráneo, el puente nasal y el color de los ojos y el cabello. Tras el examen básico, la situación cambió. Las mujeres, algunas de tan solo 14 años y otras un poco mayores, tuvieron que pasar por una ronda de exámenes médicos para determinar su valía. Las obligaron a desnudarse, mientras examinadores y fotógrafos capturaban sus cuerpos desde múltiples ángulos, documentando rasgos que las condenarían a la maternidad forzada. Pero no solo las mujeres fueron examinadas. Los historiales familiares de los solicitantes fueron sometidos a un riguroso escrutinio. Se analizaron minuciosamente los historiales médicos y las referencias personales de los funcionarios nazis determinaron si estos niños se convertirían en úteros estatales. Los estándares que estas mujeres debían cumplir eran despiadados. Las solicitantes se enfrentaban a evaluaciones deshumanizantes de salud racial y hereditaria según la doctrina nazi. Los rasgos arios y las medidas faciales específicas, que supuestamente indicaban ascendencia nórdica, se convirtieron en armas de selección. Los judíos son responsables del comunismo en la Unión Soviética y, por lo tanto, enemigos del Reich alemán. Cualquier indicio de ascendencia judía, eslava o romaní significaba un rechazo inmediato y devastador. Y varias niñas vieron como sus sueños de normalidad se evaporaban porque su bisabuela tenía los ojos más oscuros. Los investigadores sociales torturaban psicológicamente a las familias, evaluando sus antecedentes en busca de enfermedades mentales, alcoholismo o conducta criminal. La fiabilidad política importaba tanto como la genética. Las jóvenes debían demostrar un compromiso inquebrantable con la ideología nazi y su disposición a dar a luz a futuros soldados. Muchas fueron coaccionadas por sus propios padres, traicionadas por maestros de confianza que prometían educación pero las explotaban físicamente. Los padres de las niñas se enfrentaron a un escrutinio invasivo similar, aunque su participación fue puramente teórica. Detallados mapas genealógicos rastrearon el linaje paterno a lo largo de las generaciones, buscando evidencia de superioridad genética, mientras que las niñas esperaban para saber si eran dignas de reproducción. Pero cuando la guerra azotó y devastó países, la hipocresía alemana salió a la luz. Muchas chicas que inicialmente habían sido rechazadas por tener el cabello ligeramente más oscuro, estatura insuficiente o ascendencia cuestionable se encontraron repentinamente aceptadas cuando el programa se expandió. La ingeniería demográfica se impuso a la pureza racial cuando se necesitaban cuerpos. Bajo la guía de Adolf Hitler y la supervisión de Heinrich, los médicos realizaban la selección humana con una indiferencia aterradora. Los informes de posguerra describían a estas jóvenes madres como ganado, destacando su valor reproductivo y su potencial genético. Estos exámenes reducían a las adolescentes a conjuntos de rasgos mensurables y características hereditarias, despojándolas de su humanidad hasta que solo quedaba la función reproductiva. Número 3. La vida como mujer Lebensborn. Tras muros estériles, miradas vigilantes de seguridad y falsas promesas de honor, las mujeres se convirtieron en prisioneras de la ideología nazi. Sus cuerpos se transformaron en recipientes para un experimento racial que las perseguiría para siempre. Las instalaciones Lebensborn despojaron de su humanidad mediante un adoctrinamiento metódico disfrazado de cuidado. Pero ¿cómo se embarazaban estas mujeres si no estaban casadas? Algunas simplemente tuvieron mala suerte, mientras que otras fueron coaccionadas y manipuladas para tener relaciones íntimas con oficiales de las SS y hombres nazis genéticamente puros. Las mujeres embarazadas de un miembro de las SS fueron invitadas a los centros hacia el final de sus embarazos para dar a luz. Pero para que esto funcionara, estas mujeres tenían que creer que hacían lo correcto. Y así empezó todo. Las mentiras sobre el honor que conllevaba tener hijos para la nación, la idea de lavado de cerebro del patriotismo y las falsas recompensas que lo acompañaban. Negarse a participar significó el ostracismo público para las mujeres y sus familias. Desafortunadamente, la manipulación no terminó ahí. En el momento en que las mujeres lograron embarazarse y fueron aceptadas en el programa, sus vidas dejaron de ser suyas. Desde su primer día en la casa Lebensborn, cada mujer era etiquetada con números o códigos, y su identidad personal se convertía en un perfil. Cada amanecer traía la misma rutina aplastante. Mujeres embarazadas, aisladas de sus familias y vidas pasadas, marchaban a comedores regimentados, donde incluso las comidas servían veneno político. Entre cucharadas de nutrición prescrita, absorbían conferencias que glorificaban su reducción a la condición de ganado reproductor para la raza superior. Pero en 10 años, nacieron alrededor de 20.000 bebés en las maternidades nazis.
La mitología nórdica reemplazó las canciones de cuna. La teoría racial se impuso al instinto maternal. Matronas vigilantes y ejecutoras de la doctrina nazi rondaban los pasillos, documentando cada duda susurrada y cada momento de resistencia. Y después, eran sometidas a agotadoras horas de exámenes médicos. Los médicos no buscaban el bienestar materno, sino evidencia de superioridad genética. Examinaban a las mujeres, catalogaban sus características y evaluaban a los fetos como si fueran ganado en una subasta. También se implementaron programas de ejercicio para llevar los cuerpos más allá de la comodidad, moldeando a los futuros soldados antes de nacer. Se les impusieron dietas especiales destinadas a realzar las características arias, suprimiendo al mismo tiempo cualquier rasgo considerado inferior. Pero con todo lo que se les impuso, fue el trauma mental lo que más les dolió. Escondidos en una casa todo el día, la comunicación con el mundo exterior y sus seres queridos estaba prohibida. Lo peor, no se les permitía hablar de relaciones pasadas ni siquiera expresar sus emociones. Se habían convertido en propiedad del gobierno nazi y, por lo tanto, ya no estaban vinculadas a nadie. Pero ni siquiera el nacimiento ofrecía refugio. Las salas de parto, adornadas con símbolos nazis, se burlaban del momento sagrado de una nueva vida. Los recién nacidos recibían cucharas ceremoniales de plata grabadas con runas de las SS, una marca desde su primer aliento, como propiedad del régimen. Los certificados de nacimiento llevaban marcas especiales que identificaban para siempre a estos niños como producto de una crianza ideológica, no del amor. Y en el momento en que nacían de los cuerpos de sus madres, eran arrebatados. Las madres nunca volvieron a ver a sus bebés, pues, al igual que ellas, estos eran propiedad del gobierno y serían criados por oficiales de las SS y leales simpatizantes nazis. El programa Lebensborn se creó bajo la Organización de Bienestar Social de las SS. Tras el parto, el destino de algunas de estas mujeres permaneció incierto. Algunos siguieron adelante, creyendo haber cumplido con su deber. Otros permanecieron en el limbo, avergonzados de ser utilizados como vacas reproductoras, mientras que otros se enfrentaron a destinos aún peores, prisión o incluso la muerte. Décadas después, la verdad pudo haber salido a la luz, pero el trauma permaneció enterrado en la mayoría de las vidas. Número 2. Expansión de un sueño. Comenzó en Alemania como un proyecto para el crecimiento de la raza proaria, pero después de 7 años, se convirtió en un plan para la dominación mundial. El primer hogar Lebensborn se fundó en 1935, pero el primer hogar de cría fuera de Alemania se fundó en 1939 en Polonia. Cuando las fuerzas alemanas invadieron Polonia, Heinrich no vio los campos de batalla ensangrentados como una tragedia, sino como terreno fértil para su monstruoso proyecto de ingeniería racial. Pero el verdadero premio fue Noruega en 1941. Tras la conquista y ocupación alemana de Noruega, los nazis consideraron a los noruegos racialmente valiosos, pues sus características coincidían con la raza ideal nazi. Al igual que en Alemania, se animaba a las mujeres de los países conquistados a tener aventuras y acostarse con soldados y oficiales nazis. Para 1942, 9 centros de Lebensborn habían infectado Noruega como parásitos, encarcelando tanto a mujeres locales como a quienes eran brutalmente deportadas desde Alemania. Al finalizar la guerra, solo en Noruega habían nacido entre 8.000 y 12.000 niños Lebensborn, y los hogares Lebensborn estaban dispersos por toda Alemania, Polonia, Noruega, Francia, Dinamarca, Bélgica y los Países Bajos. Pero mientras Alemania alcanzaba un éxito devastador en Noruega y Polonia, otros territorios ocupados presenciaban luchas desesperadas. En Bélgica y Francia, valientes combatientes de la resistencia hicieron que las operaciones fueran traicioneras, mientras que las poblaciones aterrorizadas respondían a estos programas con furia justificada y hostilidad desafiante. A medida que la guerra consumía a millones, esta expansión de pesadilla revelaba propósitos aún más siniestros. Con el aumento de las bajas militares, las instalaciones de Lebensborn se transformaron en fábricas de futura carne de cañón, en lugar de instrumentos de mejora genética. Pero el acontecimiento más escalofriante acechaba en Europa del Este, donde las operaciones de Lebensborn se entrelazarían con algo aún más diabólico y devastador. Número 1. Un robo organizado. Una sombra siniestra se cernía sobre la Europa ocupada a medida que el afán de pureza racial de la Alemania nazi se transformaba de un programa doméstico en una monstruosa operación de secuestro de menores. El programa evolucionó hacia campañas sistemáticas de secuestro que arrancaban a niños inocentes de los brazos de sus madres en Polonia, Checoslovaquia y Yugoslavia. Oficiales de las SS rondaban pueblos de Alemania en busca de una brutal germanización,
una tortura psicológica diseñada para aniquilar su lengua, sus recuerdos y sus almas. En uno de los crímenes más imperdonables del régimen nazi, miles de niños fueron arrancados de los brazos de sus familias, a menudo gritando, confundidos y aterrorizados. Sus vidas se hicieron añicos en un instante. Niños de cabello rubio, piel clara u ojos azules, signos de valor racial, eran perseguidos como si fueran propiedad privada. Los soldados asaltaban aldeas, orfanatos e incluso hospitales, arrebatando a los niños pequeños de sus madres, quienes jamás los volverían a ver. Los padres que se resistieron fueron golpeados o arrebatados. Solo en Polonia, entre 200.000 y 250.000 niños fueron arrebatados de sus hogares y familias. Miles de niños europeos, muchos de ellos de Polonia y Eslovenia. Los niños robados fueron enviados a Alemania, donde fueron sometidos al brutal proceso de germanización, una eliminación fría y calculada de todo lo que una vez fueron. Pero antes de eso, se sometieron a procedimientos médicos invasivos que incluían análisis de sangre y radiografías forzados. El análisis de sangre era para comprobar la pureza racial y descartar cualquier ascendencia judía. Las radiografías, por otro lado, se utilizaban para estudiar a los niños y determinar si realmente poseían características arias. De los análisis de sangre, los exámenes médicos pasaron a la medición del cráneo, la inspección de la mandíbula, la forma de las orejas y la estatura. Pero a diferencia de las pruebas rutinarias, a estos niños se les evaluaba según sus características alemanas, lo que significaba que los que no cumplían los criterios eran enviados a campos de concentración. Quienes lo hicieron recibieron nuevos nombres, nuevos cumpleaños y nuevos padres. Incluso se les prohibió hablar su lengua materna y se les dijo que sus verdaderas madres los habían abandonado. Muchos fueron golpeados si lloraban o pronunciaban sus antiguos nombres. Algunos niños olvidaron quiénes eran en realidad. Otros crecieron creyendo que quienes los robaron los habían salvado. Los nazis no solo se llevaron vidas. Se llevaron identidades, recuerdos y raíces, dejando tras de sí un reguero de huérfanos con padres vivos y familias destrozadas sin remedio.